Hola, buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes presentándoles esta experiencia empresarial respecto al BIM. El título de la conferencia es Experiencia local, BIM en el diseño y la digitalización de activos. Pero bien, pudiera tener como título BIM, el cambio, una aproximación tecnológica organizacional. Para quienes no conocen la empresa, CC Ingenieros es una consultora multiespecialista dedicada al desarrollo de proyectos de ingeniería en múltiples áreas. Dos de las que yo voy a destacar acá hoy son infraestructura y el área civil industrial. Posee una experiencia de 39 años en la que he tenido la oportunidad de participar en más de 2.000 proyectos en una veintena de países. Nos diferencia la integralidad, la calidad, el know-how acumulado, nuestra visión innovadora, muy pertinente para asumir todo este cambio que ha significado el BIM y nuestra capacidad de hacer de que los proyectos ocurran de la mejor manera posible para nuestros clientes y fundamentalmente el conocimiento acumulado de nuestro equipo multidisciplinar y de proyectos. Misión, brindar las mejores soluciones integrales en el ámbito de la ingeniería. Visión, ser una empresa con proyección internacional. Y valores, excelencia, innovación, compromiso. Dentro de nuestro portafolio de proyectos está la planificación, la ingeniería y el diseño, el gerenciamiento de proyectos y la gestión de activos. Cada uno de estos con una serie de ámbitos específicos que iremos viendo más adelante. Y para relatar lo que ha sido nuestra experiencia con el BIM, que acumula ya poco más de una década, viniendo de menos a más dentro de lo que es el camino común de la innovación, me pareció pertinente hablar acerca de nuestra trayectoria. Arrancando por allá en 1980, con un equipo muy pequeño de 5 personas, 3 fundadores, 2 dibujantes, un administrativo, a lo que es la realidad al día de hoy, con un equipo multidisciplinar que alcanza o está cerca de alcanzar las 200 personas en múltiples áreas. Y allí nuestra trayectoria en cuanto a tecnología para el desarrollo de proyectos, donde hemos pasado de una lógica manual a una lógica CAD de diseño asistido por computadora que pervive aún hoy y que se ha superpuesto, a la que se le ha superpuesto el BIM, arrancando por allá a mediados de 2008 con distintos proyectos, algunos muy del área de la infraestructura. Hay acá dos momentos específicos que me pareció importante resaltar y es el paso de una estructura, digamos, de determinada escala a una estructura más flexible, 7 unidades de negocio de proyectos y 3 unidades de negocio al día de hoy. Y esto me pareció relevante mostrarlo porque la adaptabilidad y la flexibilidad es fundamental para poder asumir el cambio, que es un gran reto que nos reúne a todos los profesionales y técnicos del sector AECO. Bien, paso a hablarles ahora un poco acerca de la organización. En CCI Ingenieros tenemos, como ya les comenté, 3 unidades de proyecto: industria y construcción, vialidad y transporte, agua, ambiente y territorio. Cada uno de estos equipos consolidado con lo que serían unos coordinadores de proyecto y un equipo de desarrollo de proyecto de ingenieros permanente. Y hay algo que me parece muy interesante dentro de la estrategia organizacional de la empresa, que es este otro equipo que va en paralelo, que es la Oficina de Desarrollo de Proyecto Ejecutivo, con distintas especialidades, que funciona de manera transversal y permite hacer los esfuerzos necesarios para acometer cada una de las tareas. Y precisamente allí es donde aparece nuestro equipo de BIM, transversalizando y pudiendo llevar el uso de la tecnología a cada uno de los proyectos que desarrollamos allí. Un poco más adentro, esto sería un esquema convencional, genérico, de cómo se traman los equipos para cada uno de los proyectos. Hay un director general, un coordinador de proyecto, asesores técnicos, respectivo, dependiendo del área, ingenieros de proyecto e ingenieros junior. Y a la par, a manera de reflejo, aparece entonces este otro equipo que empieza a transversalizar y a colaborar. BIM Manager, coordinador BIM, asesor BIM o asesores BIM, modeladores, líderes y modeladores, digamos, incipientes, modeladores junior. Y es parte del reto, digamos, que nos lleva al desarrollo del BIM, cómo desarrollar las estructuras
que permitan hacer esa traslación de manera tal de que no haya tal duplicidad, sino que de cara al futuro sea un desarrollo único. Esto es una tarea, digamos, que hemos ido completando a lo largo de los años, pero que me parece prudente porque es el tipo de retos que asumen o que deben asumir técnicos profesionales y organizaciones que están empezando o que tienen poca trayectoria dentro del ámbito BIM. Ese esquema que mirábamos atrás, un BIM Manager, coordinador BIM, asesores, etcétera, empieza a robustecerse con el tiempo y los coordinadores BIM empiezan a tener un rol fundamental dentro de cada una de las especialidades. Nótese que los proyectos que nosotros llevamos adelante son proyectos de naturalezas a veces mixtas que requieren múltiples áreas disciplinares, de ahí lo multidisciplinar de nuestra empresa. Y en ese cuadro que aparece allí a la derecha de asesores BIM, no tiene nada más que ver con asesores en cuanto a lo disciplinar, tiene también que ver con la gestión de la data, de la información, análisis, etcétera. Toda esta nueva constelación de disciplinas y roles que son fundamentales para poder acometer este tipo de trabajos. Allí me pareció interesante plantear esto, digamos, además de CCI, yo he tenido un rol educativo en el área BIM y entiendo que este puede ser uno de los principales retos que tienen quienes empiezan a indagar en esta nueva lógica proyectual. La capacitación versus la oportunidad. ¿Qué hacer primero? Me capacito para luego poder aprovechar la oportunidad o espero que llegue una oportunidad para luego capacitarme. Esto plantea enormes retos. Por un lado, la capacitación requiere recursos y por el otro lado, no estar preparado para cuando llegue la oportunidad hace que haya un costo de tiempo importante. En ese sentido, la estrategia de CCI desde muy temprano, hace más de una década, ha sido la propuesta de proyectos pilotos para poder generar la oportunidad. En ese sentido, el escalonamiento en el conocimiento, en la adquisición de conocimiento, ha sido ascendente, teniendo a día de hoy un know-how importante que nos permite establecer contactos sólidos con distintos lugares del mundo, tanto a nivel de clientes como a nivel de codesarrolladores. En cuanto a lo que respecta a la gestión del cambio, hay allí dos puntos que me parecieron importantes, que son la planificación de victorias tempranas y la creación de una cultura BIM. Más allá de operar o no en BIM, se trata de construir una lógica de proyecto integral, una cultura y un lenguaje común basado en esta nueva tecnología o esta manera de utilizar la tecnología. Luego de esto, quiero comentarles acerca de nuestra aproximación al BIM. Como ya saben, vamos un momento atrás, el BIM tiene que ver con la comprensión del activo construido dentro de la totalidad de su ciclo de vida. A grandes rasgos tiene que ver con la planificación, la ejecución, la operación y en todo caso la vuelta de nuevo con el ciclo. Dependiendo de la literatura o del autor, hay distintas subetapas: uso y optimización, planificación, conceptualización, diseño, ingeniería, licitación y asignación, fabricación y construcción, operación y administración. En cuanto a nuestra propia aproximación al BIM, digamos, Building Information Modeling, hay distintas acepciones. Al ser un anglicismo, en la traducción hay distintas acepciones dependiendo de si hablamos de verbo o sustantivo. Más allá del significado literal, el acento que nosotros le damos tiene que ver con los términos de modelado, como actividad genérica, datos en cuanto a información y construcción, de manera integral. En ese sentido, dentro de nuestra aproximación al BIM, hemos ido desarrollando dos lógicas. Una de BIM horizontal, vinculado principalmente al desarrollo de infraestructura de múltiples naturalezas, y otra relativa a lo que es el BIM vertical, abocado a lo que es el desarrollo de edificaciones, muchas de esas con un carácter industrial, donde se integran otra serie de sistemas, donde tiene que ver el MEP y piping, etc. Bien, en ese camino, desde la idea hasta la operación, pasando en el interín a través de las distintas etapas de desarrollo y de construcción, aparecen entonces los distintos niveles de complejidad de la labor BIM, agrupadas también, dependiendo del autor o de la bibliografía, en lo que son las distintas dimensiones. A día de hoy, en CCI Ingenieros, estamos ya logrando acometer proyectos dentro de la lógica de 7D,
o séptima dimensión, donde la operatividad es un elemento fundamental del cliente, sobre todo en lo que son proyectos industriales y de vialidad. A continuación voy a hacer una muestra, algunas imágenes puntuales de proyectos que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos 10, 11 años, en donde el BIM ha sido fundamental dentro de cada uno de los distintos desarrollos. Claro, se ve acá una imagen que encierra una lógica de proyecto que va mucho más allá solamente de la forma. Hay datos, hay información, hay etapas, hay contabilización, hay detección de errores, hay toda una lógica de elaboración, de construcción y de puesta en operación, y también de tecnologías asociadas, como en este caso, por ejemplo, el relevamiento por nube de puntos. Usos múltiples, aunque mi selección está más orientada hacia la parte industrial y parte comerciales y proyectuales, prácticamente en cualquier parte del mundo, porque la base es la tecnología. Nos permite tener una idea clara del lugar en el que trabajamos, a pesar de no estar allí, a partir del uso nuevamente de relevamiento, nube de puntos, georreferenciación, etcétera, y nos permite poder desarrollar todo el proyecto desde el planteamiento hasta la ingeniería de detalle completamente a distancia, manteniendo un contacto en tiempo real con los decisores o con los clientes. E incluso esta última etapa que hemos estado abordando en los últimos 2 años, el desarrollo de los proyectos a partir directamente de los modelos, donde la planimetría, la documentación queda simple y llanamente para el registro. Y allí aparecen nuestras áreas de trabajo, resumidas: industria, infraestructura, ingeniería, urbanismo, dentro de ingeniería civil, la parte estructural, mecánica, eléctrica, y en urbanismo, ambiente, vialidad, dentro de algunas otras. Toda esta madeja de relaciones termina construyendo un espacio colaborativo, no solamente tecnológico, sino también disciplinar. Y hago el acento sobre esos dos términos, lo colaborativo y lo disciplinar, porque se trata de actividades humanas. Es básicamente encaminarnos todos en una dirección de manera de agregar mayor valor a nuestras realizaciones de proyecto. Ese espacio colaborativo se sustenta dentro de un uso de la tecnología. Esta es básicamente la constelación o el conjunto de programas que utilizamos dentro de la empresa, dentro del global de los técnicos y profesionales que elaboramos allí. Y me parece importante porque a veces uno mira el BIM como algo ajeno, y realmente el BIM es una construcción organizativa, ¿no? Dicho de una manera muy llana. Me imagino que todos los que estamos acá sabemos operar al menos un par de estos programas que están acá. Entonces no se trata de algo que sea necesariamente ajeno, es toda una cuestión de lenguaje común y de comunidad, donde de vuelta lo colaborativo y lo actitudinal es fundamental. Y es precisamente ese lenguaje común el que nos permite establecer estas relaciones comerciales y proyectuales con distintos lugares en el mundo. Y al ser la tecnología un elemento homogenizador, eso hace que se allanen las distancias, tanto físicas como proyectuales, y se puedan establecer esas relaciones, y aparezca una consecuencia también producto del BIM y de la tecnología, que es la democratización del sector AECO, gracias precisamente a estos dos ámbitos. Un poco para ir encarando ya el final de esta muestra, quiero presentarles a grandes rasgos lo que ha sido este proyecto Molino de Arroz en Lascano, que es un proyecto con el cual vamos a poder llegar a esa séptima dimensión del BIM, en donde arrancamos precisamente con una hoja de ruta, que es esto del establecimiento de todas las relaciones del proceso de arroz, del proceso industrial, que luego dio paso al modelo. Modelo no solamente tridimensional, sino modelo también de información, con todas las fases de elaboración, con todos los sistemas construidos, que era muy importante para el cliente, y que, claro, consecuencia, aparece la planimetría, pero meramente como registro, no como documento que sirva para la ejecución. Algunas vistas como para que tengan una idea de cuál es el desarrollo, y allí en el medio lo más importante de esta edificación de escala media, que es todo el proceso industrial. Es entonces cuando
se deshace, ¿no?, de la parte civil, de la parte de arquitectura, aparece esto. Vale decir que este es un molino que se construye sobre una edificación preexistente. Por tanto, todo el tema de relevamiento, precisión, con 9 puntos, etcétera, fue fundamental para poder garantizar que cada uno de estos equipos cupiera en la manera correcta y se pudiera dar todo el procesamiento. Esto nos condujo por toda una elaboración de los sistemas donde el acento estaba precisamente acá, construcción de familias. En muchos casos estos son equipos que vienen del exterior y ya tienen la documentación bien, en otros tuvimos que construirla engrosando lo que son nuestras bibliotecas, un poco el resultado final del proyecto y la ejecución, que nos enorgullece muchísimo decir que se está llevando a cabo de manera digital, a partir del modelo directamente en obra. Tanto eso como la fabricación de algunos elementos mecánicos que son parte allí. Aquí una imagen que es bien interesante porque tenía que ver con que estos equipos cupieran allí y por eso la precisión y la importancia del BIM en la implementación de este proyecto. Es una ejecución prácticamente sin errores, no hemos tenido que volver atrás para chequear absolutamente nada y todo eso ha sido gracias al proceso que hemos seguido, que si bien en un primer momento nos llevó algo más de tiempo, porque es lógico, por toda la información asociada, después en la ejecución es donde se ve la ganancia de cara al cliente. Y ya para cerrar, 2 comentarios muy breves, que es básicamente la idea que he querido traer, en el que el BIM es más que solamente lo tecnológico. Se trata de un problema procedimental, a grandes rasgos. Es entonces un lenguaje común y una cultura que debemos desarrollar técnicos profesionales y empresas asociadas a esto, tanto aguas abajo como aguas arriba del proyecto, llegando incluso al cliente, basado en el conocimiento y en la apertura y el intercambio de información. Y lo más importante, que es algo que siempre comento, que es que el BIM como camino es inequívoco. Es el futuro, lo mismo que el CAD lo fue hace 30 años. Lo que está por venir es la digitalización total de los procesos de diseño, construcción y operación de los activos construidos. Calculo que dentro de la próxima década no se lo hará quizás más de BIM porque pasará a ser el estándar, sobre todo de cara al exterior, y eso siempre permea hacia nuestra región y hacia nuestros países. Entonces me parece que es un momento muy importante de coyuntura en el que deberíamos encaminarnos dentro de esta lógica.